Hola estudiante, soy Brian Pérez de Enseñanza y Herramientas Digitales. En este video exploraremos las principales teorías sobre el origen de la vida en nuestro planeta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó la vida en la Tierra? Hoy descubriremos las ideas más importantes que los científicos han propuesto para responder a esta gran pregunta. ¿Estás listo? Teoría de la generación espontánea. Vamos a comenzar con una teoría antigua conocida como la generación espontánea. Esta teoría proponía que la vida podía surgir de materia inerte de manera espontánea, es decir, que organismos vivos podían aparecer de manera natural y automática a partir de materia no viva, sin necesidad de una fuente biológica preexistente. Por ejemplo, se pensaba que los gusanos aparecían de la carne en descomposición, o que los ratones nacían de los trapos sucios. ¿Te lo imaginas? ¡Ew! Pero, ¿de dónde viene esta idea? Aristóteles, un filósofo griego del siglo IV a.C., observó que tras dejar carne en descomposición aparecían gusanos. Concluyó que estos surgían espontáneamente de la carne. Hoy sabemos que los gusanos son en realidad larvas de moscas que depositaron sus huevos en la carne. Nuevamente, ¡ew! Teoría de la biogénesis. Un poco más de 2 milenios más tarde, en el siglo XVII, un científico llamado Francesco Redi desafió la idea de la generación espontánea. Redi realizó un experimento simple pero revolucionario. Colocó carne en varios frascos. Algunos frascos estaban cubiertos con gasa, otros con corcho y otros estaban abiertos. Observó que solo en los frascos abiertos aparecían gusanos, mientras que los frascos cubiertos no tenían gusanos, demostrando que los gusanos provenían de huevos de mosca y no de la carne misma, lo que dio lugar a una nueva teoría. Gracias a experimentos como el de Redi, la teoría de la generación espontánea fue reemplazada por la biogénesis, que sostiene que la vida solo puede surgir de otra vida. Tiempo después, Louis Pasteur realiza otro experimento, añadiendo un elemento muy importante a esta teoría. En el siglo XIX, Louis Pasteur diseñó frascos con cuellos largos y curvados. Él hirvió caldo nutritivo en estos frascos para matar cualquier microorganismo existente. El diseño del cuello impedía que microorganismos del aire llegaran al caldo, manteniéndolo estéril. Cuando los frascos se rompían, el caldo se contaminaba, demostrando que los microorganismos venían del aire y no surgían espontáneamente. Teoría de la panspermia. Otra teoría interesante es la panspermia, la cual sugiere que la vida en la Tierra podría haber llegado del espacio exterior, en forma de microorganismos o esporas generadoras de vida presentes en meteoritos, cometas u otros cuerpos celestes. Esta teoría sugiere que los bloques básicos de la vida no se originaron en la Tierra, sino que fueron transportados desde el espacio. ¿Yo soy Groot? Hay que admitirlo, esta teoría está fuera de este mundo. LOL. Sigamos. Teoría de la síntesis abiótica. Por otro lado, existe una teoría llamada la síntesis abiótica, propuesta por Oparin y Haldane, de manera independiente en diferentes lugares del mundo durante la década de 1920. Estos científicos propusieron que los primeros seres vivos se originaron a partir de diferentes moléculas orgánicas. Para llegar a esta conclusión, sostuvieron que la Tierra primitiva carecía de oxígeno. Las descargas eléctricas y los rayos se acumulaban en los océanos, dando lugar al caldo primitivo. Este caldo contenía moléculas que formaban compuestos más complejos y al combinarse dieron lugar a estructuras esféricas con agua en su interior llamadas coacervados. Estas estructuras podrían haber sido los precursores de los primeros seres vivos unicelulares con características similares a las bacterias. Décadas más tarde, los científicos Miller y Urey, en 1953, realizaron un experimento para recrear las condiciones de la Tierra primitiva. Utilizaron una mezcla de gases, metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, y aplicaron descargas eléctricas para simular rayos. Después de una semana, encontraron aminoácidos en el recipiente, demostrando que los bloques de la vida podían formarse a partir de compuestos simples en las condiciones adecuadas. Aclaremos que los aminoácidos son las bases de las proteínas. Explicaciones religiosas. Por último, existen otras explicaciones mucho más antiguas y también populares del origen de la vida, aunque aclaremos que no se tratan de teorías científicas. Las mismas provienen de textos religiosos y creencias espirituales, emanan de la fe. Veamos un ejemplo.
El creacionismo propone que la vida en la Tierra y el universo fueron creados por un ser divino o sobrenatural. Según el relato del Génesis en la Biblia, Dios creó el cielo y la tierra, así como todas las formas de vida, en 6 días. Este enfoque sostiene que la complejidad de la vida y el universo no pueden ser el resultado de procesos naturales o azarosos, sino que requiere la intervención de un ser superior con propósito y diseño. Estudiante, como puedes ver, la ciencia y otras corrientes del pensamiento han recorrido un largo camino para entender el origen de la vida, desde la generación espontánea hasta la teoría de la síntesis abiótica. ¿Vos qué pensás? ¿Crees que la vida podría haber venido del espacio? ¿O que surgió en un caldo primitivo? ¿O prefieres la idea de una creación divina? Deja tu comentario, lo leeré pronto. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para agradecer a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarme para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!